Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 191. Fantasma del sacrificio de Galle. En poco tiempo, la voz de Fairy llegó a oídos de todos. Advertencia. Un objeto no identificado con alta concentración de éter se aproxima de gran velocidad. ¿Qué? Cuando sonó la alarma de Fairy, Geno y los demás dirigieron su mirada hacia la dirección de donde habían venido. Allí, una figura pálida se abalanzaba sobre ellos a una velocidad que el grupo apenas podía creer. En ese mismo instante, Geno y Trigger, ambos poseedores de la visión etérea, gritaron al unísono: ¡corran! A sus ojos, el aura de éter que emanaba de aquel monstruo blanco era tan densa que resultaba asfixiante. Váyanse todos ahora. Yo lo detendré. Aquella cosa era demasiado rápida. Incluso huyendo a toda velocidad, no podían despistarla. Por lo tanto, él sería quien les daría tiempo. Geno empujó a Twig hacia los brazos de Trigger, luego invocó su espada larga y cargó contra el monstruo. Yo también voy. Al ver esto, la número 11 tomó su arma y la siguió. Para no quedarse atrás, Ambi hizo girar sus espadas gemelas, Gemina, y alcanzó al número 11. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que quedaba allí eran Yanagi Tsukishiro agarrando a Mole, Trigger y una Twig algo aturdida. Geno. Sal de aquí primero. Dispara, tú protege al objetivo y retrocede. Yo iré a ayudarlos. Yanagi Tsukishiro tomó una decisión rápidamente. Trigger protegería a Twig y se marcharía, mientras ella iba a ayudar a Geno, Ambi y los demás a ganar tiempo. Sigan en esta dirección. El jefe de sección y los demás ya están en camino. Al oír a Yanagi Tsukishiro mencionar al jefe de sección, Trigger lo entendió. ¿El jefe de sección? ¿Quieres decir que Boy Dunter también va a venir? Yanagi Tsukishiro asintió, luego empuñó su espada larga y también la persiguió. Tras recibir la aprobación de Yanagi Tsukishiro, Trigger reflexionó un momento y tomó su decisión. Gerente, le pido que se ponga en contacto con esa cazadora del vacío. Por favor, que venga lo más rápido posible. Intentaremos ganar tiempo todo lo que podamos. Dicho esto, Trigger alzó su rifle electromagnético y salió disparado en la dirección en la que se había marchado el grupo. Se han ido y... Al ver cómo todos se marchaban uno tras otro, Eous sintió una mezcla de emociones. En un momento como este, la sensación de que ella sola no podía ser de ninguna ayuda la dejó completamente impotente. Y a su lado, Twig sentía exactamente lo mismo. Este cuerpo mío, incluso si hubiera ido, solo habría sido una carga más. Las orejas de Eous se crisparon. Se dio la vuelta y consoló a Twiggy. No te preocupes, Twiggy. Las cosas seguro que mejorarán. Ella conocía la condición física de Twiggy. De hecho, el hecho de que anteriormente hubiera logrado infiltrarse en la base rebelde junto con Yanagi Tsukishiro ya había superado sus expectativas. Twiggy se dio la vuelta y, al ver que Eous ya comenzaba a intentar llegar a la sección 6 antiaérea, apretó el puño como si se estuviera preparando para tomar cartas en el asunto. Yo, no puedo seguir permitiendo que me proteja así para siempre. Por otro lado, Geno, que ya estaba intercambiando golpes con el monstruo del capullo, no se encontraba en buen estado en ese momento. Uf. La espada larga se topó con afiladas garras, un estruendo metálico resonando en su oído. Entonces, en una contienda de la misma fuerza de la que Geno tanto se enorgullecía, fue brutalmente superado. Maldita sea. ¿Cómo es posible que esto sea tan fuerte? Apretando los dientes, Geno se obligó a sí mismo a lidiar con la situación, y justo detrás de él, Ambi y el apoyo del número 11 ya estaban en posición. Llamas. Atención a mi orden. Trueno. Electricidad azul y llamas rojas se entrelazaron, estallando en violentas chispas ante los ojos de Geno. El ataque repentino pilló desprevenido al pálido monstruo y lo hizo retroceder. Aún así, ninguno de sus ataques logró dejarle ni una sola herida en el cuerpo. Quítate de mi camino. No interfieras con la misión del maestro. El monstruo habló de repente, dejando a todos los presentes atónitos por un instante. Entonces extendió la palma de la mano, acumulando en ella una densa inmundicia, y una luz familiar apareció ante los ojos del grupo. El resplandor del fuego y el trueno reaparecieron, solo que esta vez el objetivo del ataque ya no era el fantasma sacrificial, sino los pocos que quedaban. Cuidado. Exclamó Geno, derribando a los otros dos al suelo. El ataque falló, levantando una espesa nube de polvo y humo sobre las ruinas que se encontraban detrás de ellos. Imposible, esos son nuestros movimientos.
Además, el nivel de inteligencia de esta criatura es completamente diferente al de los etéreos con los que nos hemos encontrado antes. Esta era la primera vez que ambos se enfrentaban a un monstruo como un fantasma sacrificial, aunque Geno ya estaba bastante acostumbrado a ello. Este también es un fantasma sacrificial, y más fuerte que cualquier otro fantasma sacrificial que haya visto jamás. Geno frunció el ceño, con la palabra cautela grabada a fuego en su rostro. Y, ya fuera solo producto de su imaginación o no, Geno no podía quitarse de la cabeza la sensación de que aquel monstruo le resultaba inexplicablemente familiar. Como si hubiera nacido con el único propósito de conocer a Geno. Geno, Anbi. Trigger y Yanagitsuki Shiro también llegaron al campo de batalla, y al enfrentarse a ese monstruo extraordinario, Geno y los demás no bajaron la guardia ni un ápice. Ten cuidado, esto puede imitar nuestros ataques. Entendido. Nuestras tácticas se centrarán en ganar tiempo. El jefe de sección y los demás ya están en camino. Al escuchar las palabras de Yanagitsuki Shiro, el corazón de todos se tranquilizó considerablemente. El cazador del vacío, la fuerza de combate más poderosa de Nuevo Eridu, estaba a punto de acudir en su ayuda. No podía haber mejor noticia que esa. Su objetivo soy yo. Llamaré su atención. Geno se ofreció voluntario por iniciativa propia, asumiendo la tarea de atraer la atención de los enemigos. El número 11 y Anbi continuaron con su táctica de ataque y retirada, encargados de cubrir a Geno. Mientras tanto, Yanagitsuki Shiro y Trigger proporcionaron apoyo de flanco desde un lado. Pronto, este escuadrón reunido a toda prisa comenzó su primera ronda de coordinación táctica. Geno cargó al frente, valiéndose de su poderoso físico para enfrentarse al enemigo, mientras que Anbi y el número 11, trabajando en equipo, ayudaban a Geno a lidiar con sus ataques. Yanagitsuki Shiro y Trigger lo molestaban de vez en cuando, ayudando a la coordinación del trío. Durante todo el enfrentamiento, los 5 mantuvieron una estrategia de ganar tiempo, impidiendo que el fantasma sacrificial pudiera lanzar un ataque efectivo o escapar del campo de batalla. Esto disgustó profundamente a Dagalle. Dagalle. Ese era el nombre de fantasma sacrificial. Más precisamente, era el nombre que el soldado había llevado en vida, simplemente tomado prestado por la criatura ahora. Por lo tanto, su nombre completo debería ser fantasma sacrificial Dagalle. Ante la coordinación de los 5 hombres de Geno, Dagalle no pudo soportar la molestia. Lo que el maestro exigía era a la persona de Geno, y lo que se necesitaba ciertamente no era un cadáver. Por esa razón, su ofensiva se había estado conteniendo todo el tiempo. Pero en ese preciso instante, Dagalle ya no deseaba continuar con esa situación. Hormigas. Déjenme mostrarles el verdadero poder del maestro. Dicho esto, Dagalle extendió ambas manos hacia adelante, y una gran masa de inmundicia brotó de ellas. Entonces, varias voces familiares aparecieron ante Geno y los demás. Igual por ciento hola. Padreon. Walnut-chan para más capítulos. Igual por ciento nueva historia. Danmachi. Pero soy un monstruo ya disponible en Demi Kudayo. Igual 40 capítulos de acceso anticipado te esperan en Walnut-chan. Ese apoyo es lo que hace posible las traducciones. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo de bonificación universal. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 192. Blasfemia y fe. Esto es. Geno miró con incredulidad las figuras que tenía delante. Un sable, una espada larga, espadas gemelas, un rifle, una naginata. 5 figuras, cada una correspondiente a uno de los 5 miembros del grupo de Geno. Aparte de ser del color rojo oscuro de la suciedad, eran prácticamente los 5 en carne y hueso. Soñadores ahogados. Adelante. Tomen las riendas del futuro. Aunque carecían de un mínimo de conciencia, estos soñadores ahogados de Geno y los demás conservaban la apariencia y el poder del grupo de Geno. Pronto, los soñadores ahogados de Anbi y el resto se enfrentaron a sus originales. Al tantear los movimientos y técnicas habituales, la coordinación de Anbi y los demás se desmoronó fácilmente. Maldita sea. Es como mirarse en un espejo. La número 11 mostró su impaciencia al enfrentarse a una soñadora ahogada idéntica a ella. Esa sensación de luchar contra uno mismo era realmente horrible. Pero lo más peligroso era que, atascados por los soñadores ahogados, el grupo ya no podía detener el ataque de Dagalle. Oh señor. Yo te traeré lo que buscas. Murmurando delirantemente, Dagalle se abalanzó sobre Geno.
Y Geno, igualmente agotado por la lucha contra su propio soñador ahogado, fue completamente incapaz de responder a los movimientos de Dagalle. Maldita sea. En ese caso. Al ver cómo el ataque de Dagalle y Grounegdreamer Geno se volvía cada vez más implacable, Geno finalmente no pudo soportarlo más. Inmediatamente, liberó su forma original para enfrentarse a ellos. Tras recuperar su forma etérea, Geno tuvo mucha más facilidad para controlar a su propio soñador ahogado, mientras que este último no mostró ningún signo de transformación. Al parecer, estos soñadores ahogados, aunque muy parecidos a ellos, no podían copiar por completo todas sus habilidades. Al mismo tiempo, Geno notó que Dagalle, tras haber liberado a los soñadores ahogados, se había debilitado considerablemente. Parece que estos clones que has creado funcionan con tu propia energía. Geno comprendió el truco de Dagalle, pero aún así no pudo hacerle frente ni siquiera con su poder dividido. A lo sumo, solo pudo forcejear con él. Lo que el señor busca, al final, se cumplirá. Dagalle seguía tan delirante como siempre. La inmundicia brotó de sus manos una vez más, esta vez coalesciendo en una lanza de color rojo oscuro. Dagalle blandió la lanza para enfrentarse a la espada larga de Geno. Y durante el enfrentamiento, Geno descubrió que la espada larga de éter que había forjado estaba siendo erosionada gradualmente por la lanza que Dagalle sostenía en la mano. Al ver cómo su arma se transformaba poco a poco en una inmundicia roja, comenzando por la punta de la hoja, Geno la apartó con decisión y luego formó una espada completamente nueva. Aquello que deseches se convertirá en la espada que te derribe. Mientras Dagalle pronunciaba sus palabras, la espada larga que Geno había desechado se tornó completamente roja oscura, luego flotó en el aire y se abalanzó sobre Geno. TCH. Usando mi propio equipo en mi contra. ¿De dónde salió esta secta? Ante la traición de su propia arma, el ojo de Geno se crispó. ¿Cómo podían ser tan extrañas las habilidades de este fantasma sacrificial, y cada una de ellas un truco para confundir a la gente, como la deserción o la copia? Sin embargo, al depender únicamente de la fuerza bruta, Geno no pudo resistir, y pronto aparecieron profundas heridas por todo su cuerpo. Al intentar autocurarse con su cuerpo etéreo, Geno descubrió que estas heridas estaban impregnadas de suciedad, lo que suprimía su regeneración. Todas y cada una de ellas son tácticas repugnantes. Un jefe así en un juego sería un monstruo totalmente patético. Pero la realidad no era un juego. Al encontrarse con un oponente así, Geno, indefenso como estaba, solo podía seguir ganando tiempo. Sus compañeros de equipo también estaban inmersos en combates extenuantes. El único en quien podía confiar ahora era en sí mismo. Pero en ese momento, el tiempo se había convertido en el enemigo de Geno. A medida que aumentaban sus heridas, la resistencia y el éter de Geno se agotaban en grandes cantidades. Finalmente, Dagalle aprovechó una oportunidad y clavó la lanza que tenía en la mano en el vientre de Geno. ¡Buah! Un chorro de sangre dorada brotó de la boca de Geno, goteando al suelo donde se disipó como el éter más primigenio. Este único golpe dejó a Geno completamente sin margen de maniobra para contraatacar. Sintió cómo el éter que había en su interior se drenaba lentamente hacia afuera, mientras su cuerpo se volvía cada vez más pesado. Aparte de su conciencia aún lúcida, ahora no se diferenciaba en nada de un vegetal. Oh señor, lo viste. Tu fiel siervo ha cumplido tu cometido. El enorme ojo único de Dagalle se abrió de golpe. Su mirada frenética, como si quisiera sacarse el globo ocular de la órbita, era suficiente para asustar hasta las lágrimas a cualquier niño que se negara de dormir por la noche. Los demás también se percataron del estado actual de Geno, pero, enredados por los soñadores ahogados, apenas podían protegerse a sí mismos. Trigger, demasiado preocupada por la situación, fue incluso sorprendida por su soñador ahogado y recibió un golpe brutal por ello. MGH. Esto va mal. Tal como se había dicho anteriormente, este monstruo realmente era más de lo que podían manejar. Habilidades de sobra, poder asombroso. Tan fuerte, imposible de derrotar. Mientras los soñadores ahogados rodeaban gradualmente a Trigger y a los demás, Dagalle no mostró el más mínimo interés en ello. Toda su atención estaba centrada en Geno, ahora inmovilizado. Extendiendo su mano una vez más, agarró a Geno, y luego su enorme ojo dorado se clavó con intensidad en el rostro de Geno, como si quisiera ver a través de su carne, hasta su corazón y su hígado. ¿Por qué eres tú quien recibe el favor del Señor? ¿Por qué el Señor te prefiere a ti? ¿Por qué? Al observar la expresión completamente inexpresiva de Geno, Dagalle sintió que su envidia crecía con tal intensidad que prácticamente lo estaba plasmolizando.
Un tipo como este, bendecido y demasiado ajeno a ello, con solo verlo hacía que Dagalle se enfureciera. Pero no tenía intención de explicar nada, y rápidamente se dispuso a marcharse con Geno siguiéndole, mientras que los soñadores ahogados estaban a punto de lanzar su asalto final contra Trigger y los demás. Fuego libre. Lealtad. Cuerpo y mente como uno solo. Un golpe, muerte segura. Rayos, llamas y balas. Ante estas técnicas demasiado familiares, Trigger y los demás reflejaban ahora una expresión de desesperación. Aún así, al final hubo alguien que se negó a rendirse así como así. HMPH. Si ustedes son como nosotros, entonces me superaré a mí mismo para demostrárselo. La número 11 lanzó una mirada furiosa, y cada músculo de su cuerpo comenzó a tensarse. Entonces todo su ser entró en un estado maravilloso, y lo mismo le sucedió a Ambi, que estaba a su lado. ¿Qué es esto? Desde la perspectiva de Trigger, el aura de éter que rodeaba al número 11 y a Ambi cambió repentinamente y comenzó a expandirse a una velocidad vertiginosa. La número 11 envainó su espada, accionó un interruptor y las llamas volvieron a surgir a lo largo del filo. Ambi, imitando el mismo movimiento, unió las empuñaduras de sus dos espadas, y la majestuosa luz del trueno reapareció. A continuación, llamas y relámpagos se entrelazaron. El número 11 y Ambi, sin mediar palabra entre ellos, se coordinaron en perfecta sincronía. El relámpago y la luz del fuego se entrelazaron. Dos fuerzas elementales que jamás deberían haberse fusionado reaccionaron entre sí, y la poderosa energía interceptó todos y cada uno de los ataques de los blasfemos, e incluso asestó un contraataque. Y este sería el comienzo del contraataque. Igual por ciento lee más en Patreon. Walnut-chan. Igual% nueva historia. Danmachi. Pero soy un monstruo ya disponible en Demi Kudayo. Walnut-chan 40 capítulos adelantados más. Sigues con las traducciones en marcha. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder +1 capítulo extra para todos. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 193. Te dije que dejaras ir a mi hombre. Los relámpagos y la luz del fuego se entrecruzaban. Frente al ataque de los soñadores ahogados, una técnica combinada de solo dos de ellos logró bloquearlo por completo. Ahora tenían ante sí un ejemplo claro de que 1 más 1 era mayor que 2. Ahora es nuestra oportunidad. Justo cuando Ambi y el número 11 superaron sus propios límites y lograron contener los ataques de los soñadores ahogados, Yanagi Tsukishiro aprovechó con astucia la oportunidad que le brindaba el cansancio de su oponente y, con precisión milimétrica, deslizó su espada por la garganta de su soñador ahogado. En ese instante, comenzó el contraataque. Tras la decapitación de Yanagi Tsukishiro, el soñador ahogado, Ambi y el número 11 también atacaron a sus respectivos soñadores ahogados. Los combatientes más poderosos del antiguo escuadrón plateado estaban, en ese preciso instante, a punto de demostrar mutuamente su verdadera fuerza. Dos espadas gemelas, veloces como un rayo y moviéndose como un trueno, atravesaban el cuerpo del soñador ahogado con velocidad y ferocidad, reduciéndolo a picadillo. El único sable, invasivo como el fuego, golpeaba como una llamarada furiosa, impetuoso y salvaje mientras reducía a cenizas carbonizadas a su soñador ahogado antes de que se dispersara en la nada. El único Ground Dreamer Trigger que quedaba aún pretendía presentar una lucha desesperada y obstinada, solo para que una bala disparada desde quién sabe dónde le atravesara el cráneo. Al momento siguiente se desplomó al suelo, regresando al éter más primigenio. De limpieza de objetivos completada. Trigger exhaló un suspiro. Aunque las heridas en su cuerpo aún le palpitaban con un dolor sordo, la situación ya comenzaba a inclinarse a su favor. A su lado, Yanagi Tsukishiro sujetó el cuerpo algo inestable y tambaleante de Trigger. Ambos habían recibido bastantes heridas y ahora se apoyaban el uno en el otro. Cuando esto termine, te invitaré a unos panecillos de judías rojas. Conozco una tienda donde los panecillos de judías rojas están especialmente ricos. Entonces lo espero con ansias. Tras cambiar el rumbo de la batalla, los cuatro, después de un breve reajuste, lanzaron la carga en dirección a Geno. En ese momento, Dagalle también se percató de la derrota de los soñadores ahogados, pero no le importó. Simplemente recuperó en silencio el éter de los soñadores ahogados y se preparó para marcharse. Su objetivo, de principio a fin, siempre había sido únicamente Geno. Cualquier otra cosa no estaba en su lista. Oye. ¿Quién te dio permiso para ir?
De repente, una voz desconocida provino de no muy lejos. Aparte de Dagalle, incluso Ambi y los otros tres mostraron expresiones de sorpresa. Twiggy. ¿Qué haces aquí? La recién llegada no era otra que Twiggy. En ese momento, Twiggy aún vestía el viejo uniforme militar de sus días en el escuadrón plateado, y en su mano portaba un sable militar de una sola mano, similar al que Ambi sostenía, pero con una sutil diferencia. Para salvar a alguien, por supuesto. Mi hombre no puede dejarse llevar por una criatura extraña. La expresión de Twiggy era seria, pero las palabras que salían de su boca eran completamente frívolas, justo el tipo de cosas que haría Geno. Dagalle no tenía el menor interés en la declaración de Twiggy. Lo único que quería era llevarse a Geno y entregarlo al señor al que adoraba. Pero esta gente no se daba por vencida, y Dagalle empezaba a sentir cierta irritación. Y así, la escena que siguió fue la de Dagalle, arrastrando a Geno con una mano, mientras apuntaba con la otra a Twiggy. La energía de la suciedad en su palma se condensó en un rayo de luz que salió disparado en una violenta explosión. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se dirigió directamente al corazón de Twiggy. Twiggy. Esquiva, rápido. Las pupilas de Ambi se contrajeron bruscamente. Al ver que Twiggy no hacía el más mínimo movimiento, sintió que el corazón se le subía a la garganta. Pero la escena que siguió la dejó algo incapaz de comprenderla. Vio cómo Twiggy imitaba la misma postura de Dagalle, colocando la palma de la mano delante del pecho. Entonces, aquel rayo de luz, al impactar contra la palma de Twiggy, se desvaneció en su cuerpo. Ambi estaba atónito, el número 11 estaba atónito, Trigger y Yanagitsuki Shiro también estaban atónitos, e incluso Dagalle, el que había lanzado el ataque, estaba atónito. ¿Por qué? ¿Por qué Twiggy pudo absorber el poder de la suciedad? El poder del señor. ¿Por qué? Mientras Dagalle se quedaba atónito, los movimientos de Twiggy aún no habían terminado. Tras haber absorbido por completo el poder de la suciedad, Twiggy se puso en movimiento de repente y al instante siguiente apareció justo delante de los ojos de Dagalle. El sable que sostenía en la mano se clavó directamente en el rostro de Dagalle, con la intención de atravesarle los ojos por completo. Pero ¿cómo pudo derrotarse Dagalle tan fácilmente? Acumuló energía de Filth frente a sí mismo, y una delgada pero incomparablemente sólida coraza protectora se materializó de la nada, repeliendo el ataque de Twiggy. Entonces, con un amplio movimiento de su mano, otra oleada de energía de Filth se extendió, empujando a Twiggy hacia atrás y lejos. Un aura familiar, desconocida, una criatura extraña. Dagalle percibió en el cuerpo de Twiggy una aura propia, aunque con alguna ligera diferencia. En cualquier caso, Dagalle no estaba dispuesto a perder más tiempo allí y se preparó para marcharse de inmediato, llevándose a Geno con él. Pero de repente descubrió que el Geno que había estado sujetando en su mano había desaparecido en algún momento desconocido. Como te dije que soltaras a mi hombre. ¿Acaso estás sorda? Twiggy recostó lentamente a Geno en el suelo, sus ojos naranjas ahora parpadeaban débilmente con un destello de luz. Entonces Twiggy, rebosante de espíritu indomable, se puso de pie, apuntando con el sable que sostenía en la mano hacia Dagalle. Mi hombre, solo yo puedo intimidarlo. ¿Quién demonios te crees que eres? Dicho esto, la figura de Twiggy volvió a salir disparada en una violenta ráfaga, apareciendo abruptamente ante los ojos de Dagalle tal como antes. Lo que siguió fue una ráfaga de combos básicos de corte encadenados en un tajo descendente rematado con un golpe crítico, dejando a Dagalle algo desprevenido. Genial. Eso es. Toca sus puntos vitales. Al ver a Twiggy blandir su sable y someter a Dagalle a golpes, la número 11 se emocionó enormemente, apretando los puños y agitando el aire mientras animaba a Twiggy. Deja de gritar. Ve a ayudarla rápido. Algo le pasa a Twiggy. En comparación con ese paleto del número 11, Ambi era mucho más serena. De un solo vistazo se dio cuenta de que el dominio de Twiggy no era tan impresionante como parecía. Por el contrario, a lo largo de muchos de sus movimientos se observaron pausas y jadeos muy evidentes para tomar aire. Al oír las palabras de Ambi, el número 11 también lo entendió y siguió a Ambi mientras corrían hacia Twiggy. Tú también lo has notado, ¿verdad? Yanagitsuki Shiro se inclinó hacia Trigger, ajustándose la montura de las gafas, mientras el significado más profundo en sus ojos quedaba velado por la luz que se reflejaba en los cristales. El éter dentro del cuerpo de Twiggy está aumentando constantemente. Ya supera con creces la cantidad que contiene un etéreo ordinario.
La cantidad de éter que un solo cuerpo puede contener tiene un límite, y una vez que se supera ese límite, la persona se convierte en un etéreo. Este es el origen de la aptitud para el éter. Y a ojos de Trigger, el volumen total de energía éter dentro del cuerpo de Twiggy había superado hacía tiempo la cantidad de éter que un etereal de grado 3 como un Duyan podía contener. Y aún así, conserva su forma humana. La expresión de Yanagi Tsukishiro se tornó grave. Según los datos, si las cosas continuaban a este ritmo, Twiggy se convertiría muy pronto en un etéreo desprovisto de toda razón. Pero lo que les desconcertaba era que, dada la actitud de Twiggy para el éter, no debería sucumbir a la corrupción tan rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué aparecería una cantidad tan colosal de éter? Esta pregunta era una que Trigger y su compañero no pudieron resolver, pero para Geno, que seguía tendido en el suelo, incapaz de moverse, no era ningún enigma. Porque, a su parecer, además de la inmensa cantidad de éter, dentro del cuerpo de Twiggy existía otro sistema de poder que él conocía demasiado bien. Inmundicia. Igual por ciento al Noob-chan Patre N. Igual por ciento nueva historia. Danmachi. Pero soy un monstruo ahora en Demikudayo. Igual al Noob-chan 40 capítulos por delante más estás financiando las próximas traducciones. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 194. La muerte de Twiggy. Retrocedamos unos minutos. Al observar las figuras de Geno y los demás que se alejaban, Twiggy tomó una decisión en silencio en su corazón. Bell, espera aquí a que lleguen los refuerzos. Yo voy a ayudarlos. ¿Qué? Pero tu cuerpo. Puede que otros no lo sepan, pero ¿cómo iba a desconocerlo Bell? El cuerpo de Twiggy ya estaba en un estado lamentable. Cuando se infiltró en la base rebelde junto con Yanagi Tsukishiro, apenas lo logró. Si ahora se lanzaba a un combate de alta intensidad, probablemente su estado empeoraría aún más. Lo sé. Pero no puedo quedarme detrás de él para siempre. Durante todo este tiempo, Twiggy siempre había apoyado a Geno discretamente desde atrás, y cada vez que el peligro acechaba, la opción que elegía Geno era siempre interponerse entre ella y el peligro para protegerla. Pero Twiggy no lo quería así. Sobre todo después de enterarse de su propia condición, esa sensación de protección solo la ponía más ansiosa. Mientras hablaba, Twiggy sacó de su riñonera una jeringa llena de un líquido dorado. Ese era el fruto de su investigación. Mientras tenga esto, también podré ayudarle a él. Se trataba de un prototipo de medicamento destinado a tratar la propia enfermedad de Twiggy. Aunque sus efectos aún no habían alcanzado del todo sus expectativas, era más que suficiente para una emergencia. Dicho esto, Twiggy se inyectó la dosis completa de la jeringa en el cuerpo. MGH. Sintiendo cómo el poder la invadía y el calor recorría todo su cuerpo, Twiggy se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía tan a gusto. El tiempo, solo tengo 5 minutos. Twiggy apretó el puño. Su cuerpo aún necesitaría tiempo para adaptarse, y después de eso, el tiempo de combate que tendría sería de tan solo 5 minutos. Al cabo de 5 minutos, su cuerpo se estremecía de dolor debido a los efectos secundarios del medicamento. Aún así, debería ser suficiente. Mientras pudiera ganar tiempo hasta que llegara la sección 6 antiaérea, hasta que llegara ese cazador del vacío, eso pensaba Twiggy, enfrascada en una lucha con Dagalle. Sin embargo, no se percató de que, tras la derrota de los soñadores ahogados, el poder de Dagalle se había fortalecido con ella. Una vez que el poder disperso regresó a su cuerpo principal, Dagalle revirtió la situación en la que Twiggy lo tenía inmovilizado y, en cambio, la obligó a retroceder. No me obstaculices. El ojo dorado de Dagalle brilló, y un rayo de luz salió disparado de él sin previo aviso, atravesando directamente el hombro de Twiggy. MGH. El cuerpo de Twiggy se quedó flácido por el dolor abrasador, pero antes de que pudiera siquiera desplomarse al suelo, Dagalle la agarró por la garganta. GCKA, la tremenda fuerza ejercida sobre su cuello le cortó el suministro de oxígeno a Twiggy, mientras que la obstrucción del flujo sanguíneo hizo que su rostro adquiriera un color rojo cada vez más intenso. Algo molesto. Dagalle dijo con frialdad, y luego aplicó un ligero toque de fuerza con su mano. Con un solo chasquido seco, el cuerpo de Twiggy se relajó y la arrojó descuidadamente al suelo. Twiggy. Todo había sucedido demasiado rápido. Desde que Twiggy inmovilizó a Dagalle hasta que Dagalle le rompió el cuello, todo había transcurrido en cuestión de segundos. Todos quedaron atónitos ante este giro inesperado de los acontecimientos.
Ambir y el número 11 ni siquiera querían creer lo que veían sus ojos, y se quedaron allí paralizados, inmóviles. Y a un lado, Geno, que aún no se había liberado de las ataduras de la Galle, enloqueció al instante al ver aquello. Twiggy. Mientras luchaba sin cesar, Geno observó a Twiggy tendida en el suelo y sintió como si un hilo en su mente se hubiera roto. Su cuerpo, que no tenía ni una pizca de éter de sobra, estalló repentinamente, y llamas azules brotaron por todas partes mientras se liberaba de la inmundicia que Dagalle había usado para atarlo. Maldito seas. Que te condenen al infierno. Invocando una vez más su espada larga, Geno cargó contra Dagalle y lanzó un ataque frenético. Dagalle había supuesto que, incluso si Geno se liberaba de sus ataduras, no sería más que una lucha a muerte, pero solo cuando esa espada apareció justo delante de sus ojos, se dio cuenta de que algo andaba mal. ¡Zas! El destello de la hoja pasó zumbando, levantando una onda dorada. La sangre que se esparcía desde el resto cercenado del cuerpo de Dagalle. Imposible. Este poder. Tan inmenso. Agarrando con fuerza la mano izquierda que Geno le había amputado, Dagalle miró con incredulidad a Geno, cuyos ojos ardían de color carmesí y cuyo cuerpo entero irradiaba una luz azul. No podía entenderlo. Geno debería haber agotado todas sus fuerzas, así que ¿cómo podía levantarse de nuevo e incluso desatar un poder tan abrumador? Normalmente sería imposible, pero dentro del cuerpo de Geno, además de su propio éter, existían otras dos fuerzas. Uno era el poder de la suciedad, que compartía el mismo origen que el Dagalle que lo precedió. El otro era el poder del demonio nocturno, otorgado por este último para suprimir el poder de la suciedad. Y lo que Geno estaba utilizando ahora era precisamente ese poder perteneciente al demonio nocturno. Quémame por completo. Incinera a mis enemigos. Llamas azules ardían con furia a lo largo de la hoja de Geno, y con cada golpe de su espada, una gran oleada de fuego surgía junto al filo de la misma. Las partes de la Galle alcanzadas por las llamas sentían una agonía abrasadora e insoportable, mientras que el poder de la suciedad que había en su interior también se veía inevitablemente suprimido. No. Esto es imposible. El poder del Señor. Es invencible. El único ojo de la Galle tembló, como si no pudiera creer que el poder del Señor al que había consagrado todo pudiera ser realmente suprimido. Pero los hechos hablan más que las palabras. Dagalle no tuvo más remedio que cubrir también su lanza con suciedad, blandiendo la larga lanza para luchar contra Geno. Y el feroz enfrentamiento entre ambos dejó a Ambi, al número 11 y a los demás apartados, incapaces de acercarse. No sirve. Es imposible comunicarse. El número 11 luchó por entrar en el campo de batalla entre los dos, pero la colisión de la llama azul y la suciedad hizo que les fuera completamente imposible acercarse. Una batalla de este nivel no nos deja margen para intervenir. Yanagi Tsukishiro observaba a los dos feroces combatientes con expresión sombría. Ese tipo de fuerza destructiva y presencia opresiva solo la había presenciado en Oshimi Miyabi. Y no se trataba de una supuesta sesión de entrenamiento, sino de algo real, dentro de un Oyou. La anómala etérea simbiótica del Argus Oyou Lerna, una peligrosa etérea que en una ocasión estuvo a punto de desencadenar otro desastre masivo en el Oyou. En 5 minutos no, en 3 todos sus núcleos falsos, junto con su núcleo verdadero, habían sido aniquilados. Fue entonces cuando comprendió por primera vez que el poder de una sola persona podía ser tan grande. El poder que Geno demostraba ahora no era en absoluto inferior al que Oshimi Miyabi tenía entonces. Fue simplemente, ¿cuánto tiempo más se podría utilizar esta energía? Tal como temía Yanagi Tsukishiro, este poder, al final, no pertenecía al propio Geno. Él simplemente usaba el poder del demonio nocturno como munición, mientras que él mismo era el arma que disparaba las balas. Muere. Muere. Muérete ya. A medida que el poder del demonio nocturno se agotaba continuamente, la cordura de Geno también se fue desvaneciendo gradualmente con el paso del tiempo. Esto era inevitable. Después de todo, el poder del demonio nocturno estaba destinado a suprimir la inmundicia dentro de su cuerpo. Y puesto que el poder del demonio nocturno estaba menguando progresivamente, ¿cómo era posible que la suciedad dentro del cuerpo de Geno dejara escapar una oportunidad tan perfecta? Igual por ciento más 40 canales en Patreon. Walnuf-chan. igual % nueva historia. Danmachi. Pero yo soy un monstruo Leila Endemiku Dayo. igual 40 capítulos de lectura anticipada en Walnuf-chan, y esto nos lleva directamente a mantener las traducciones al día. Logremos nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta?
Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 195. Oshimi Miyagi muere. 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 Geno blandía su espada larga, mientras su boca repetía sin cesar el lema muere. Tagalle, que percibía un poder familiar que emanaba de Geno, en realidad no estaba demasiado ansioso en ese momento. Simplemente bloqueó la ofensiva de Geno con determinación, sin importarle lo más mínimo si resultaba herido en el proceso. El enfrentamiento entre ambos bandos acabó convirtiéndose en un tira y afloja. O Geno mataría a Dagalle antes de que agotara su poder de demonio nocturno, o Dagalle agotaría el poder de demonio nocturno de Geno y luego usaría el poder de la suciedad para manipularlo. Geno también se dio cuenta de este problema. Si seguía alargando la situación, sus probabilidades de ganar serían cada vez menores, así que decidió jugárselo todo. Ah. Corte dimensional. Tras concentrar todo su poder de demonio nocturno, utilizó la técnica del corte dimensional para introducirlo en el cuerpo de Dagalle, destrozando su núcleo de un solo golpe. Esa fue la decisión que tomó Geno. Una enorme oleada de energía azul se concentró en la hoja, y cuando Geno la blandió, una larga estela de energía azul de la espada salió disparada. Dagalle alzó su lanza transversalmente para bloquear, sin imaginar jamás que ese movimiento impactaría directamente en su propio cuerpo. En su pánico, su cuerpo entero se partió en dos. Entonces, el poder del demonio nocturno se hizo presente, reaccionando violentamente con la inmundicia dentro del cuerpo de Dagalle y produciendo una tremenda explosión. Tras un estruendo ensordecedor, los espectadores allí congregados finalmente habían esperado el final de esta batalla que marcaría una época. Al ver que ya no había nada que les impidiera el paso, todos corrieron apresuradamente en dirección a Geno y Twiggy. Y entonces empezaron a preocuparse por la situación de Geno y Twiggy. Geno, ¿estás bien? No vengas aquí. Andy, que estaba a punto de examinar a Geno, se sobresaltó por el repentino rugido. Entonces vio que los ojos de Geno estaban completamente inyectados en sangre, su rostro rebosaba de una expresión de agonía, como si estuviera luchando contra algo. Únanse a mí. Vayan y liberen al gran señor. Callarse la boca. Únete a mí. Únete a mí. Únete a mí. La inmundicia en su mente susurraba sin cesar, como el murmullo de un dios antiguo, llevando su razón al colapso. Geno se aferró a su cordura lo mejor que pudo, arrastrando su cuerpo en un esfuerzo por avanzar hacia las profundidades del abismo. No quería hacer daño a los demás. Oh, siervo fiel del Señor. Desata tu poder. Una voz que pilló a todos desprevenidos. Dagalle, increíblemente, aún no había muerto. Lo único que la explosión de energía del demonio nocturno había destruido era la parte inferior del cuerpo de Dagalle, mientras que la parte superior, donde residía el núcleo, permanecía perfectamente intacta. Al ver esto, número 11 y Ambi desenvainaron instantáneamente sus espadas y se lanzaron hacia adelante, y Trigger también apretó su gatillo, con la intención de acabar con Dagalle de una vez por todas. Un estruendo resonante. La hoja del número 11 impactó contra una concha de un rojo profundo y turbio. Esta concha, formada de inmundicia, había protegido por completo a Dagalle. Escudo de la inmundicia. El poder del Señor está más allá de todo lo que pueda resistirlo. Dagalle manipuló a la suciedad para condensar un escudo de suciedad frente a sí misma, de modo que los ataques de Ambi y los demás quedarán bloqueados, mientras seguía intentando, una y otra vez, comunicarse con la conciencia de la suciedad dentro del cuerpo de Geno. De esta forma, logró frenar el avance de Geno, buscando hacerse con el control total de Geno. Impotentes ante el inexpugnable escudo de la suciedad, todos solo podían observar, con los ojos muy abiertos y sin poder hacer nada, cómo Dagalle hechizaba sin cesar a Geno, y cómo Geno, tratando de resistir, se retorcía en una agonía insoportable. Espera. Twiggy. ¿Estás bien? Si bien ninguno de los tres pudo intervenir en la situación, Yanagi Tsukishiro, que se encontraba a un lado, ya había comenzado a examinar el cadáver de Twiggy desde el principio. Las marcas rojas de estrangulamiento que Dagalle le había infligido iban desapareciendo poco a poco, y al mismo tiempo su pecho comenzó a subir y bajar. ¿Acaso Twiggy había vuelto de entre los muertos? Pero antes de que Yanagi Tsukishiro pudiera regocijarse, otro cambio en Twiggy la dejó boquiabierta. Corrupción del éter. Una gran masa de cristales de éter inerte creció por todo el cuerpo de Twiggy, como pequeñas piedras negras que brotaban bajo su piel. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer en el cuello de Twiggy numerosas fisuras a rayas de colores. Esto también era una señal de que estaba a punto de entrar en la eterialización. Aguanta. Twiggy.
Tienes que aguantar. Yanagi Tsukishiro rebuscó en su riñonera, con la esperanza de encontrar otro frasco de suero anticorrosivo en algún lugar. Pero ya llevaban casi un día dentro de la guarida. ¿Dónde iba a quedar suero de sobra? Entonces, el pecho de Twiggy comenzó a hundirse gradualmente, mientras que un deslumbrante núcleo de éter iba tomando forma en su interior. Las pupilas de Yanagi Tsukishiro se contrajeron. ¿Acaso era demasiado tarde para evitarlo? Una expresión de reticencia inundó su rostro, pero en ese momento, dejar a Twiggy en el suelo para evitar que se convirtiera en un etéreo parecía ser la mejor opción. Y así, Yanagi Tsukishiro alzó la espada que sostenía en su mano, preparándose para acabar con Twiggy en ese mismo instante. Lo siento, Twiggy, de verdad, lo siento, y fue precisamente Geno quien presenció esta escena, aún en estado de frenesí. Alto. Suéltala. Geno dejó todo de lado y, sin importarle su propia seguridad, se lanzó en dirección a Twiggy. Aunque los susurros de la inmundicia le habían atormentado la cabeza con un dolor insoportable y le habían dejado la mente en blanco, aún recordaba a la persona que amaba. Al ver que Yanagi Tsukishiro estaba a punto de decapitar a Twiggy, Geno se abalanzó sobre Yanagi Tsukishiro y la lanzó lejos con un estruendo. Afortunadamente, Trigger la atrapó directamente y no sufrió heridas graves. Entonces vieron a Geno agacharse lentamente y abrazar a Twiggy. No voy a permitir que todos ustedes la lastimen. La razón se alejaba cada vez más de Geno. Confiando únicamente en la acción subconsciente, sostenía a Twiggy firmemente en sus brazos. Pero lo más peligroso en ese momento no era otra cosa que el éter y la suciedad que corroían sin cesar a Twiggy. Las grietas en el cuello de Twiggy se multiplicaban cada vez más, la región de su pecho se abría paso gradualmente, y entonces un núcleo profundo e insondable se condensaba en su interior. El caos reinante dejó a todos desconcertados. Hiragalle, que seguía ejerciendo su poder sin cesar, vio esto y sintió que el volante que apenas había logrado sujetarse le había escapado de las manos una vez más. Al ver a Geno y Twiggy, como una pareja de enamorados con un destino trágico, el medidor de ira de Hiragalle se disparó al máximo, y estaba a punto de desatar hasta la última gota de poder que le quedaba. Se refinó y se condensó, ofreciendo todo su ser al gran señor, para poder cumplir esta grandiosa y gloriosa misión de entregar a Geno al señor. Pero antes de que pudiera siquiera desatar su furia, un rayo de luz fría apareció abruptamente ante sus ojos, y entonces el mundo que vio a continuación se había vuelto algo diferente. Era como si todo su campo de visión se hubiera dividido en dos mitades por la mitad, una mitad arriba y otra mitad abajo. Y ante sus ojos, una figura se encontraba allí. Con orejas puntiagudas de zorro, vestida con el uniforme de la sección 6 antiaérea, sosteniendo en su mano un tachi que aún no había sacado de su vaina, y un pequeño espíritu invocado flotando a su lado. El jefe de la sexta sección antiaérea, Oshimi Miyabi, está aquí para brindar apoyo. Esta fue la última frase que Dagalle escuchó. Poco después perdió el conocimiento por completo, regresando al abrazo del mar de éter. Muy bien, la crisis ha terminado. Ahora bien, ¿qué sigue? Oshimi Miyabi lanzó una mirada de reojo hacia los dos que seguían en el suelo, aferrados el uno al otro. La pareja no parecía en absoluto seres humanos normales. ¿Necesitas mi ayuda? Igual por ciento lee más en Patreon. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Danmachi. Pero soy un monstruo ya disponible en Demi Kudayo. Walnut-chan igual 40 capítulos adelantados más. Sigues con las traducciones en marcha. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 196. Geno desesperado. Jefe de sección. Al ver a Oshimi Miyabi, Yanagi Tsukishiro finalmente encontró su pilar de apoyo y suspiró aliviada al instante. Y los demás, al ver a Oshimi Miyabi derribar a Hiragalle de un solo golpe, quedaron igualmente asombrados por tal fuerza. Al comprobar que todos estaban ilesos, Oshimi Miyabi dirigió rápidamente su mirada hacia las dos criaturas no humanas que seguían acurrucadas en el suelo. Sí, dos de ellos, criaturas no humanas. Geno había permanecido en su forma etérea todo el tiempo, y en cuanto a Twiggy, con el paso del tiempo los cristales de éter se habían extendido hasta cubrir todo su cuerpo, y había comenzado a transformarse en una etérea. A partir de esto, Oshimi Miyabi emitió su veredicto de forma bastante sencilla. La persona que tenía delante estaba a punto de transformarse en un ser etéreo. Por esa razón, acabar con su vida allí mismo era quizás la mejor opción.
¿Necesitas que la despida? No te preocupes, mi espada es veloz. Mientras hablaba, Oshimi Miyabi puso la mano en la empuñadura de su tachi, lista para acabar con Twiggy de un solo golpe limpio y decisivo, para no dejarle ningún rastro de dolor. Espere. Jefe de sección. Al ver esto, Yanagi Tsukishiro intentó detenerla rápidamente. Decir algo así ahora mismo, ¿no era eso provocar a Geno? Y la realidad se desarrolló exactamente como Yanagi Tsukishiro había previsto. Al oír las palabras de Oshimi Miyabi, Geno se puso de pie instintivamente, con los ojos inyectados en sangre, mientras miraba furiosamente al zorro que tenía delante. En ese momento, Geno ya estaba delirando bajo los estragos de la inmundicia, pero al oír las palabras de Oshimi Miyabi, se puso de pie por instinto. Entonces la figura de Geno parpadeó, y al instante siguiente apareció abruptamente justo delante de Oshimi Miyabi. Esta era la teletransportación de Thanatos. Aunque ya no tenía ninguna razón para hacerlo, Geno lo había logrado guiándose únicamente por instinto. El repentino ataque dejó a Oshimi Miyabi paralizada por un instante, pero aún así ejecutó la contraóptima, recurriendo a la destreza marcial de alguien curtida por cientos de batallas. Un destello de la hoja, y la espada demoníaca sin cola fue desenvainada al instante. Una luz intensa y fría recorrió toda la longitud de la hoja, y en un instante cortó a Geno hasta el suelo. Varias heridas se abrieron a la vez. El cuerpo etéreo de Geno intentó curarse a sí mismo, pero fue reprimido por las densas llamas heladas sobre las heridas y no pudo sanar. Tras confirmar que Geno realmente no podía moverse, Oshimi Miyabi volvió a dirigir su mirada hacia Twiggy, que aún se encontraba en pleno proceso de transformación en un ser etéreo. Pero justo cuando intentaba dar un paso adelante, sintió una extraña sensación en el tobillo. Te lo ruego, te dejes ir. Lágrimas de color rojo sangre brotaron a borbotones de las cuencas de los ojos de Geno. Para entonces estaba completamente exhausto, su lámpara sin aceite. Había agotado el poder del demonio nocturno, y su propio éter también se había extinguido. De no ser por la inmundicia que habitaba en su interior, manteniéndolo a duras penas con vida, habría perecido hacía mucho tiempo, destrozado en cuerpo y alma, y regresado al mar de éter. Sin embargo, fue precisamente por esto que el poder de la suciedad, para curar a Geno, redujo enormemente la interferencia mental que le imponía, y así Geno recuperó la razón. No, no la mates, te lo ruego. La debilidad evidente y el sollozo que brotaba de su garganta no dejaban lugar a dudas sobre el dolor y la desesperación del hombre que tenían delante. Oshimi Miyabi también se emocionó. La escena que tenía ante sí le trajo recuerdos de su propio pasado. Al ver a su propia madre morir ante sus propios ojos, morir a manos propias, se sintió impotente, incapaz de hacer absolutamente nada. Pero esa había sido Oshimi Miyabi como la joven de mayor edad de la familia Oshimi, no Oshimi Miyabi como cazadora del vacío. Ante un poderoso etéreo a punto de nacer, estrangularlo en la cuna antes de que se formara por completo era la mejor manera de lidiar con él. Y a diferencia de Geno, que ahora se agarraba el tobillo, nadie podía garantizar que Twiggy fuera a conservar la cordura. Mis disculpas. Ahogamiento. El brazo amputado salió volando por los aires. Tras cortar el brazo con el que Geno la había sujetado, Oshimi Miyabi endureció su corazón y siguió caminando hacia Twiggy. Pero al poco tiempo, alguien le bloqueó el paso de nuevo. ¿Qué significa esto? Los recién llegados no eran otros que los parientes de Twiggy. Ambir y el número 11. Sé que ya no estoy capacitado para ser soldado en mi estado actual, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo morir a Twiggy. La número 11 extendió los brazos, bloqueando el paso a Oshimi Miyabi. Era la primera vez en su vida que iba en contra de los principios militares que siempre había defendido, la primera vez que anteponía sus propios sentimientos. Twiggy es mi familia. No puedo soportar verla morir así. Pero en comparación con la del número 11, la respuesta de Ambi sorprendió un tanto a Oshimi Miyabi. Twiggy aún puede salvarse. No se convertirá en un etéreo. Ambi pronunció estas palabras con absoluta certeza, y no solo Oshimi Miyabi, sino también Geno, que yacía en el suelo, y el número 11, que igualmente bloqueaba el paso a Twiggy, quedaron atónitos. ¿Qué? Twiggy todavía puede ser salvada. La número 11 estaba completamente estupefacta. Había estado allí arriesgándose a ser expulsada de las Fuerzas Armadas y a figurar en la lista de personas buscadas, y ahora me dicen que Twiggy está bien. Devuélvanme mis sentimientos. ¿Twiggy aún puede salvarse? Si preguntaras quién fue la persona más asombrada de las presentes, sin duda sería Geno. ¿Acaso no había arriesgado su propia vida precisamente para darle a Twiggy una oportunidad de sobrevivir?
Ahora, al saber que Twiggy estaba bien, nadie podía estar más emocionado que él. Al pensar en esto, Geno, quién sabe de dónde sacó la fuerza, se obligó a retorcerse y arrastrarse por el suelo. Al ver esto, Oshimi Miyabi limpió en silencio la intensa escarcha que cubría el cuerpo de Geno. Al ponerse de pie de nuevo, el brazo amputado de Geno sanó lentamente, y al mismo tiempo recogió en sus brazos a la caída Twiggy. Al observar a Twiggy, que permanecía en su estado corroído sin la más mínima reacción, Geno intentó absorber el éter de su cuerpo. Sin embargo, el resultado lo dejó algo decepcionado. El núcleo de Twiggy ya se había formado, y éter se había convertido en algo esencial para ella, al igual que Grace antes. Espera. ¿Gracia? Como si le hubiera asaltado una idea, Geno le colocó su propia pulsera anticorrosión en la muñeca a Twiggy. Luego observó cómo el núcleo de éter ya formado de Twiggy se envolvía gradualmente en una fina capa de cristales de éter, antes de volver a fusionarse con el cuerpo de Twiggy. Las grietas que recorrían su cuerpo volvieron a llenarse de carne y sangre, y los cristales de éter negro que se habían derramado fueron reabsorbidos por su cuerpo. Al poco tiempo, el pecho de Twiggy volvió a subir y bajar. Gracias a Dios, de verdad. Geno lloró de alegría. Al ver a Twiggy recuperada, las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Lo que ocurría era que esas lágrimas, surcadas por el color de la sangre, resultaban, sinceramente, bastante aterradoras de contemplar. Aunque el rostro de Oshimi Miyabi apenas mostraba expresión alguna ante esta escena asombrosa y conmovedora, los sutiles cambios en su ceño fruncido dejaban perfectamente claro que ella también estaba profundamente conmovida. Ojalá esta técnica hubiera existido entonces. Oshimi Miyabi sacudió la cabeza, apartó sus pensamientos confusos y luego hizo una sugerencia. En ese caso, no tengo motivos para hacer nada más. Por ahora, salgamos de aquí primero. Aunque hacía apenas unos instantes ambas partes habían estado en un punto muerto, ahora que el motivo del conflicto había desaparecido, la actitud de Oshimi Miyabi parecía sugerir que, en realidad, no le importaba en absoluto. Sin embargo, a juzgar por el incesante movimiento de sus orejas, no parecía estar tan tranquila como aparentaba. igual% hola. Patreon. Walnut-chan para más capítulos. igual% nueva historia. Danmachi. Pero soy un monstruo ya disponible en Demi Kudayo. Igual 40 capítulos de acceso anticipado te esperan en Walnut-chan. Ese apoyo es lo que hace posible las traducciones. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo de bonificación universal. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 197. Preguntas y respuestas. Crete Ollou, en el terreno abierto donde Geno y los demás habían librado su gran batalla contra la bestia demonio Dagalle. Para entonces, había transcurrido medio día desde que el cazador del vacío Oshimi Miyabi lo derribó. Al caer la tarde, apareció aquí una figura de color rojo fuego. Iselta, ¿qué clase de truco estás tramando? Sara contempló el terreno baldío cubierto de escombros, con una expresión de profunda tristeza en el rostro. Las acciones de Isolda no solo habían trastocado su plan de venganza, sino que también habían dejado sin efecto algunos de sus preparativos posteriores. Eso tampoco está aquí. Isolda, ¿dónde lo has escondido? Sara estaba furiosa por dentro, cada vez más indignada por la conducta de Iseult, quien se suponía que era su aliada. Al mismo tiempo, estaba profundamente disgustada con la actitud de Iseult. Como obispa de la Orden de la Alabanza, solo recibía cosas y no hacía nada. No importa. No tendrá muchos días más para saltar de un lado a otro. Seguiremos trabajando así de ahora en adelante. Encontrar eso es solo cuestión de tiempo. Cerró los ojos y se tranquilizó por un momento, y cuando Sara los volvió a abrir, una oleada de claridad la había invadido. Al alzar la vista hacia la brillante luna velada por las oscuras nubes en el cielo, los labios de Sara se curvaron en un arco de excitación. Nueva Eridu, prepárate. Prepárate para afrontar nuestra ira, la de los anónimos. Nueva Eridu, distrito de Torn, la enfermería de la sección antiaérea 6. Como equipo especial dentro del cuartel general de Han que ostentaba una autoridad operativa especial, la sección 6 antiaérea contaba con sus propios departamentos funcionales especializados. Inteligencia, servicios médicos, armamento, entrenamiento, logística. Cada uno de ellos ejercía una gran autonomía en materia de despliegue, aunque, por supuesto, bajo la premisa de que todo se ajustara a las normas y reglamentos establecidos por la sede de Han.
Y en esta pequeña enfermería, un grupo de personas se encontraba sentado alrededor del lecho de la enferma, observando cómo el médico privado de la familia Oshimi realizaba un diagnóstico a Twiggy, con el corazón lleno de inquietud. Es sencillamente increíble. La energía del éter en el cuerpo de esta mujer es extremadamente activa, y sin embargo no presenta ningún síntoma de corrupción. Sospecho que alguna fuerza externa ha interferido. ¿Será este brazalete? El médico, de edad avanzada y orejas de zorro, rebosaba de emoción. La gente del mundo académico y tecnológico siempre es así. En el momento en que se topan con algo que les fascina, estallan con un vigor sin precedentes. Lo entiendo. Por favor, retírese por ahora. Oshimi Miyabi emitió el despido con indiferencia. Pero, por favor, vete. Sí, señorita. Como médico privado de la familia Oshimi, conocía bien el temperamento de su joven esposa. Ella siempre había sido una persona cuya palabra era ley. Aún así, de vez en cuando sentía nostalgia por la niña adorable, vivaz, enérgica y sonriente que había sido en su juventud. Qué lástima, sin embargo, el médico negó con la cabeza y, finalmente, abandonó la sala. Así pues, todos los que permanecieron en la enfermería fueron aquellos que habían estado presentes en Ollou en aquel momento. Entre ellos, Geno, envuelto en vendas y con una escayola, estaba sentado en otra cama de hospital, mirando sin expresión a Twiggy, que seguía inconsciente. En el vacío había agotado todo su poder, y justo cuando estaba a punto de desvanecerse, la suciedad que lo había estado atormentando todo el tiempo desató voluntariamente su poder y comenzó a curar el cuerpo de Geno. Después de todo, el objetivo de la otra parte era tomar el control del cuerpo de Geno y luego hacer que liberara al progenitor. Si moría antes de eso, ¿a dónde iría? Dicho esto, en los días venideros, Geno, ahora despojado de su poder de demonio nocturno, tendría las manos llenas lidiando con esta molesta plaga. Twiggy, ¿cuándo despertará? Ambi se sentó junto al lecho de Twiggy, preguntándole suavemente a Yanagi Tsukishiro. Salvo imprevistos, debería recuperar la consciencia en media hora aproximadamente. Yanagi Tsukishiro se ajustó las gafas. Que Twiggy hubiera podido sobrevivir era, sin duda, algo tremendamente bueno. Sin embargo, al ver a Twiggy tendida en el lecho de enferma, Yanagi Tsukishiro se sintió algo incómodo. Anteriormente, había asumido precipitadamente que Twiggy no tenía salvación, por lo que había pensado concederle un final rápido y misericordioso. Por suerte, Geno la detuvo, de lo contrario habría ocurrido un desastre terrible. Andy, sobre Twiggy, ¿sabes algo? La número 11 se apoyó contra la pared con los brazos cruzados, con los ojos ligeramente entrecerrados mientras observaba el rostro de Andy. Recordaba que, durante el día, había sido Andy quien había revelado la información de que Twiggy aún podía salvarse. Sin embargo, nadie, ni siquiera Geno, sabía nada al respecto. Entonces, ¿cómo se había enterado ella? Lo sé. Twiggy me contó su situación hace mucho tiempo. Solo que le prometí que lo mantendría en secreto. Deja que te lo cuente ella misma cuando despierte. Ambi le pasó la responsabilidad a Twiggy, que seguía inconsciente, y ante esto, nadie supo qué decir más que esperar en silencio a que Twiggy recuperara el conocimiento. ¿Cómo van las cosas por parte del topo? ¿Conseguiste algo más? Oshimi Miyabi le preguntó a Yanagi Tsukishiro, que estaba a su lado. Le había confiado este asunto. Asaba ya está llevando a cabo el interrogatorio, pero a juzgar por cómo va todo hasta ahora, la otra parte realmente parece no saber nada. Al decir esto, Yanagi Tsukishiro se sintió bastante impotente. No esperaba que la pista que tanto les había costado encontrar resultara ser un callejón sin salida. Está bien, simplemente haz lo mejor que puedas. Dado que la otra parte está tomando medidas, significa que vamos por el buen camino. Oshimi Miyabi consoló a Yanagi Tsukishiro. Al menos no se habían ido con las manos vacías. Señorita Oshimi Miyabi, ¿verdad? Hay algo que me gustaría preguntarle. Geno, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló de repente, atrayendo la atención de todos. Adelante. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ser tan fuerte como tú? Los ojos de Geno permanecían tan tranquilos como el agua estancada. En ese momento, carecía por completo de su habitual aire bromista y despreocupado. Al oír esta pregunta, Oshimi Miyabi asintió levemente, cerró los ojos y se sumió en sus pensamientos. Respecto a esta pregunta, no puedo darle una respuesta precisa. Abriendo los ojos una vez más, Oshimi Miyabi respondió a la pregunta de Geno con toda seriedad. Así como no existen dos hojas idénticas en este mundo, tampoco existen dos caminos iguales para dos personas.
Más aún cuando yo, como humano, no sé absolutamente nada sobre los métodos de cultivo de los etéreos. Oshimi Miyabi decía la pura verdad. Era consciente de que Geno era un etéreo. Llevo tiempo queriendo preguntarte, ¿no pareces sorprendida por mi estado? Y no solo tú. La señorita Yanagi Tsukishiro está igual. Geno planteó otra pregunta, y esta fue respondida por Yanagi Tsukishiro. Así es. La información sobre tu identidad como etéreo, así como sobre la tecnología que estás investigando actualmente, el tipo de tecnología capaz de resistir la corrupción del éter, la obtuvimos del alcalde. Tras escuchar a Yanagi, Geno asintió. Twig le había comentado que, entre las facciones que cooperaban con ella, además de Campo del Tiempo, también estaba Mayflower, la actual alcaldesa de Nueva Eridu. Si ese era el caso, entonces parecía que la sección 6 antiaérea no, parecía que la familia Oshimi y Mayflower también compartían algún tipo de relación más profunda. Mientras todos charlaban, Twiggy, tumbada en la cama, hizo un leve tic en el rabillo del ojo. La bella durmiente, que dormía profundamente, estaba a punto de despertar. Igual por ciento aquí. Walnut-chan, P4 Treon. Igual por ciento nueva historia. Zenlestone 0. Reescribiendo el destino en New Eridu, novedad en Demi Kudayo. Igual Walnut-chan te adelanta 40 capítulos y ayuda a cubrir los costos de traducción de cada historia que publicó. Hemos establecido nuevos hitos para la comunidad. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos los lectores. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 198. Las peleas de la joven pareja. Twiggy, estás despierta. Ambi observó nerviosamente cómo Twiggy abría lentamente los ojos, y al ver que estaba sana y salva, la preocupación que la había estado atormentando finalmente se disipó. Ambi, ¿dónde está esto? Esta es la enfermería de la sección 6 antiaérea, señorita Twiggy. Oshimi Miyabi miró a Twiggy sin ninguna anomalía, emocionalmente estable, mentalmente sana, sin síntomas de corrupción del éter, completamente una persona normal, y ella también dejó escapar un suspiro de alivio. Era la primera vez que veía una técnica así con sus propios ojos. Twiggy, acabas de despertar. Descansa bien ahora. Déjame a mí las explicaciones detalladas. Yanagi Tsukishiro se encargó de explicarle y procedió a relatarle todo lo que había sucedido durante el tiempo que ella había estado inconsciente. Así fue. Lo siento, los preocupé a todos. Mientras Twiggy hablaba, intentó incorporarse, pero Yanagi Tsukishiro y Ambi se lo impidieron. No te lo acabo de decir. Necesitas descansar bien. Todavía no puedes moverte sin cuidado. Aunque había escapado de la crisis de transformarse en un etéreo, la fuerza que había perdido no regresaría de inmediato. Twiggy no tuvo más remedio que hacerles caso a los dos y, obedientemente, volvió a tumbarse. Tras ver a Twiggy tumbarse obedientemente, Oshimi Miyabi lo pensó mejor y, aún así, se puso de pie, inclinándose profundamente hacia Twiggy. Jefe de sección Oshimi, ¿qué significa esto? Señorita Twiggy, le pido disculpas por mi conducta imprudente anterior. Se refería al hecho de haber intentado, en el Valle Hueco, matar a Twiggy cuando estaba siendo corroída por éter. Aunque en aquel momento no creyó que su juicio hubiera sido erróneo, a juzgar por el resultado, actuó con demasiada precipitación. En realidad, yo también me equivoqué al juzgar. Lo siento, Twiggy. Al ver a Oshimi Miyabi reconocer su propio error con tanta humildad, Yanagi Tsukishiro no pudo evitar dar un paso al frente también. Y mientras Twiggy los observaba a ambos en ese estado, aunque no sentía que hubiera nada de malo en ello, la leve pizca de resentimiento en su corazón se disolvió gracias a ello. No, esto no es culpa vuestra. Al fin y al cabo, en una situación así cualquiera habría tomado la misma decisión que vosotros dos. En todo caso, si de verdad no hubiera tenido otra opción, entonces matarme habría sido la mejor forma de liberarme. Twiggy los tranquilizó a ambos, y todo lo que dijo le salió directamente del corazón. Después de todo, cuando se trató de hacer volver con éxito a un ser humano del estado etéreo, ella fue el primer ejemplo. El caso de Grace no contaba. El núcleo de un etéreo no se había formado por completo, y su cuerpo tampoco había experimentado ninguna eterealización. Mientras que en su propio caso, según Yanagi Tsukishiro, no solo se había generado completamente el núcleo, sino que incluso otras partes de su cuerpo ya habían comenzado una lenta eterealización. Si no hubiera sabido que tenía una manera de resolverlo, ella también habría actuado igual que ellos.
Seguro que este asunto ya ha llegado a oídos de esos dos viejos, tal como Twiggy había intuido. En ese preciso instante, en la alcaldía de Nueva Eridu, Mayflower contemplaba el informe que tenía delante, con una expresión plácida que no delataba ni alegría ni tristeza. ¿Es precisa la información de inteligencia? De pie frente al Mayflower, Lycaon asintió. Tras recibir la respuesta afirmativa, Mayflower dejó el documento y presionó suavemente el punto de acupuntura Hingmin en el ángulo interno de su ojo con el pulgar y el índice, como si reflexionara sobre las implicaciones de este asunto. Hablando de eso, ¿qué hay de Geno? El señor Geno resultó gravemente herido en la batalla contra la bestia demonio y ahora, junto con la señorita Twiggy, recibe tratamiento en el centro médico de la sección 6 antiaérea. Oshimi Miyabi, entonces, ¿hay algo inusual en ella? No la hay, señor alcalde. Tras meditar un momento, Mayflower pareció finalmente comprender algo, e hizo un gesto con la mano para que Lycaon continuara la vigilancia, mientras él mismo marcaba un número especial. Hola. ¿Tiene algún asunto que tratar conmigo? Estaba pensando en presentarte a alguien, una persona bastante especial. De vuelta en la sección 6, tras comprender la situación actual, Twiggy comenzó a buscar la figura de Geno. Pronto encontró al hombre que tanto anhelaba en la cama de al lado. Geno, ¿estás bien? Geno se giró de lado, dándole la espalda a Twiggy. Completamente distinto a su habitual sonrisa, descaro y sarcasmo, respondió al saludo de Twiggy con un gruñido tibio. ¿Estás enojado? No lo soy. Aunque varias personas estaban tumbadas entre las dos camas, Twiggy y Geno no les prestaron la menor atención. Los demás intercambiaron una mirada y cedieron sus sitios en silencio, concediéndoles un poco de privacidad. Sigues diciendo que no estás enfadado, pero ni siquiera me dedicas una sola mirada ahora mismo. Twiggy esbozó una sonrisa algo débil. La forma en que Geno actuaba ahora era la de un niño pequeño. Ya te dije que no lo soy. Eso dijo Geno, pero se negó rotundamente a girar la cabeza y mirar a Twiggy ni una sola vez. Y justo cuando estaba obstinadamente decidido a llevar la guerra fría con Twiggy hasta el final, un par de manitas ligeramente frías se envolvieron alrededor de su cintura. Lo siento. Te hice preocupar. Twiggy le susurró sus disculpas al oído ajeno. Sabía que su comportamiento había sido terriblemente imprudente. Incluso podría decirse que fue buscar la muerte a pulso. Pero ella realmente no quería seguir siendo un jarrón que, ante el peligro, solo pudiera esconderse detrás de Geno y buscar refugio. Al sentir la suavidad a sus espaldas, el corazón de Geno, antes rígido y frío, también comenzó a ablandarse. Yo, milímetros. Al darse la vuelta, Geno estaba a punto de decir algo cuando un aroma familiar le taponó la boca, y las palabras que pretendía pronunciar se le fueron atragantando. Milímetros tilde mn. La dulzura duró un minuto entero, y después los dos se quedaron mirándose fijamente a los ojos, viendo cada uno su propio reflejo en los ojos del otro, y Geno se sintió un poco ridículo. Realmente me estoy comportando como un niño pequeño. En el momento en que surge una discusión, limitarse a poner cara de enfado en lugar de pensar en cómo solucionar el problema, ¿no es eso exactamente como un niño pequeño? Al pensar en esto, Geno se incorporó y ayudó a Twiggy a levantarse también. Twiggy, no quiero que te pase nada malo, pero hagas lo que hagas, estoy dispuesto a apoyarte. El tono de Geno era solemne y sincero. Al oírlo, Twiggy también sonrió y le dio un beso rápido en los labios. Gracias. Y quiero prometerte también que nunca más haré nada tan precipitado. Me importarán tus sentimientos y, desde luego, no te haré preocupar más. Mientras hablaba, los ojos de Twiggy parpadearon, y luego se inclinó hacia el oído de Geno y murmuró en voz baja. Y por supuesto, en cuanto a que tomes una concubina, también te apoyaré totalmente. Cariño chu. Los tiernos y persistentes susurros llegaron a sus oídos, y Geno sintió como si algo lo hubiera picado. Con hormigueo y entumecimiento, todo su cuerpo como helado derritiéndose, sin una pizca de fuerza. Al mirar a Twiggy, que acababa de terminar de hablar y se había puesto roja, Geno sintió que la parte de él que era como un polo de hielo se había vuelto a endurecer. Igual por ciento Patreon. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Zenlestone 0. Reescribiendo el destino en New Eridu novedad en Demi Kudayo. Igual 40 capítulos más adelante en Walnut-chan. Vuestro apoyo es lo que financia las traducciones. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo gratis para todos. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta?
Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 199. El fin de las ovejas clonadas. ¿De qué estarán hablando ahí dentro? Fuera de la puerta de la enfermería, la número 11 pegó la oreja con fuerza, intentando escuchar a escondidas la conversación entre los dos que estaban dentro. Pero esta era la sección 6 de aislamiento térmico. El sistema de insonorización de la sala era absolutamente de primera categoría. Señor número 11, no debería hacer este tipo de cosas. Al fin y al cabo, se trata de su privacidad. Repítelo después de que hayas desactivado tu visión etérea. La número 11 murmuró para sí misma. La mirada de Trigger no se había apartado de la pared ni un instante, claramente había estado espiando todo el tiempo, y aún así tenía el descaro de decir que lo que la número 11 estaba haciendo estaba mal. Espera, están a punto de salir. Apenas pronunció esas palabras, se oyó el sonido de la manija de la puerta al girar. El número 11, que acababa de apoyarse en la puerta, se desplomó hacia adelante, chocando de lleno contra el robusto y musculoso pecho de Geno. Número 11. ¿Qué estás haciendo? Geno miró con cierta confusión al número 11, que estaba tendido contra él. La número 11 se levantó apresuradamente, se llevó un pequeño puño cerrado a los labios y tosió levemente 2 veces. Estaba un poco preocupada por ustedes dos. Hablando de eso, ¿ya se reconciliaron? Al ver las mejillas ligeramente sonrojadas del número 11, Twiggy no dejó entrever su intento de cambiar de tema. Luego, recorrió con la mirada a los demás presentes. A todos, lo siento. Los hice preocuparse. Twiggy hizo una reverencia, disculpándose con todos, y luego recuperó su habitual compostura segura. Sé que todos quieren saber qué me pasó. Pero antes, me gustaría explicarles otra cosa. Mientras hablaba, miró a Geno, que estaba a su lado, y tras recibir una mirada de aprobación por parte de él, Twiggy continuó. Sabes que Ambi y yo somos miembros del escuadrón de humanos artificiales del Proyecto Plata de las Fuerzas de Defensa. Si bien, como humanos artificiales, nuestra capacidad de combate es mayor y nuestra constitución física más fuerte que la de los soldados ordinarios, a cambio, nuestra esperanza de vida es mucho menor que la de los soldados humanos comunes. Espera. ¿Qué quieres decir con una esperanza de vida mucho más corta? Nunca había oído hablar de algo así. Los ojos del número 11 se abrieron de par en par, mirando con asombro a Twiggy, quien había pronunciado palabras tan impactantes. A su lado, Ambi tenía la expresión de alguien que lo sabía desde hacía mucho tiempo, permaneciendo sentada allí con firmeza mientras volvía a sentar a la número 11 en su asiento, indicándole a Twiggy que terminara de contar la historia. ¿Todos ustedes conocen la historia de la primera oveja clonada del mundo? Al final de esa historia, aunque la oveja clonada nació con éxito en este mundo, la segunda mitad de su vida no fue feliz. El envejecimiento, las enfermedades, estos problemas aquejaban a las ovejas clonadas, y también a los científicos. Hasta el examen físico final, cuando detectaron que esta pequeña oveja cuyo cuerpo, a una edad normal, debería haber sido como el de un humano de 20 o 30 años tenía funciones corporales casi propias de un anciano de 80 años, lo comprendieron. La clonación no era perfecta. El proceso de clonación producía ciertos defectos e incluso conllevaba ciertos peligros. Y el mismo principio se aplicaba también a Twiggy y a los demás. Aunque habían transcurrido incontables años y la tecnología de clonación había avanzado continuamente, esta tecnología pecaminosa que violaba la ética humana parecía como si hubiera sido maldecida por la propia naturaleza. En última instancia, todos sus resultados no tuvieron un buen final. Al igual que esos cuerpos base que nunca pudieron salir vivos de la cámara de incubación, nosotros también portamos defectos similares. Algunos eran emocionalmente planos, otros carecían de resistencia física, algunos tenían cuerpos subdesarrollados y en otros se manifestaba en su intelecto. Aunque sus síntomas no eran demasiado graves, hasta el punto de que podían pasarse por alto bajo la demostración de alta capacidad de combate, el problema siempre estuvo ahí. No iba a desaparecer. Solo se pospondría indefinidamente. Así que, cuando Twiggy se dio cuenta de este problema, ya era demasiado tarde. Pero en el momento en que me di cuenta de que mi propia vida ya había comenzado a marchitarse gradualmente, empecé a entrar en pánico. Busqué como una loca todo tipo de método que pudiera prolongar mi vida, pero sin excepción, el defecto genético ya había escrito mi destino en los registros de experimentos del laboratorio. La expresión de Twiggy reflejaba desesperación. Su cuerpo se iría desintegrando gradualmente.
Primero se atrofiarían los músculos, luego sufriría un trastorno neurológico y, finalmente, quedaría en estado vegetativo, incapaz de hablar, incapaz de moverse y, por último, incapaz incluso de conservar la conciencia. Lentamente, poco a poco, simplemente esperando así la llegada de la muerte. Tal vez una muerte cerebral repentina, o tal vez la falla rápida de algún órgano, o tal vez un trastorno físico que le impidió comer, hasta que murió de inanición viva. Tan solo pensar en la horrible experiencia que le esperaba en el futuro bastaba para despertar a Twiggy de sus pesadillas. Twiggy, no tienes que soportar todo esto sola. Ambi cerró los ojos, haciendo todo lo posible por mantener la calma. Porque no era solo Twiggy. Todos en el escuadrón plateado, incluida ella misma, podrían tener que enfrentarse a ese mismo día algún día. Simplemente, Twiggy lo afrontó antes que los demás. Andy, podría haber aceptado mi propia muerte. Pero en el momento en que me di cuenta de que todavía tenía algo en este mundo que me importaba, comencé a temerle a la muerte. Mientras Twiggy hablaba, su tono se fue volviendo gradualmente más suave y delicado. Primero miró a Amber al número 11, luego dirigió su mirada hacia Geno. En ese momento, el rostro de Geno reflejaba una profunda tristeza. En los rincones que había pasado por alto, el sufrimiento que Twiggy había padecido era algo que apenas podía imaginar. Y entonces, Twiggy finalmente expuso el punto clave de todo el asunto. Así pues, para escapar de este destino, comencé a realizar numerosos experimentos en mi propio cuerpo. Para poder seguir viviendo, Twiggy se sometió a sí misma a muchos experimentos que la gente común apenas podría imaginar. Intenté completar mis propios genes, pero fue inútil. Los registros del experimento en la base ni siquiera registraron quiénes eran nuestros cuerpos originales. Después de eso, pensé en la forma de vida mediante la cual Geno sobrevive y quise transformarme en un etéreo. Otra declaración impactante, pero antes de que los demás pudieran reaccionar, las siguientes palabras de Twiggy los dejaron aún más desconcertados. Pero sin importar cómo experimentara, el resultado final era, sin excepción, la eterealización. La conciencia del sujeto de prueba siempre terminaba disipándose. Hasta que, más tarde, recibí una muestra experimental especial. El demonio sacrificial. El demonio sacrificial poseía una estructura corporal estable, así como el poder de moverse libremente tanto dentro como fuera del abismo. Esta era, sin duda, la clave que permitiría a Twiggy triunfar sobre su propio destino. Posteriormente, Twiggy intentó utilizar los materiales del demonio sacrificial para llevar a cabo numerosos experimentos, entre los que se produjeron varios subproductos, como el agente mencionado anteriormente que podía curar rápidamente el cuerpo, que era uno de ellos. El efecto secundario sería que provocaría que el usuario recibiera una gran cantidad de corrupción de éter. Ya veo, así que esta es la razón detrás de la eterealización de Grace. Geno finalmente comprendió por qué Grace se había convertido en lo que era ahora. Además, ¿acaso el estado actual de Grace no era precisamente el resultado que Twiggy más había deseado? Igual por ciento más 40 canales en Patreon. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Zenlestone 0. Reescribiendo el destino en New Eridule la Endemic Udayo. Igual 40 capítulos de lectura anticipada en Walnut-chan, y esto nos lleva directamente a mantener las traducciones al día. Logremos nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 200. Dijo mucho, pero no entendió mucho. Así es. Después, al estudiar la condición física de Grace, descubrí el material experimental más importante que me faltaba. Y ese es filth. La inmundicia tiene su origen en el progenitor, y el poder del progenitor se aplica a los dominios del alma y la memoria. Este poder protege el alma humana del desgaste que se produce durante el proceso de mutación en una bestia demonio, permitiéndole conservar su razón. En los experimentos que siguieron, creé muchas cosas parecidas a ese capullo de suciedad nacido en el hueco, y los sujetos experimentales que engendraron conservaron la capacidad de sobrevivir fuera del hueco. Por supuesto, después de las pruebas los destruí a todos. Llegados a ese punto, Geno y los demás empezaron a sentir que se les erizaba el vello. Al mismo tiempo, les impactó el terror absoluto que inspiraban las habilidades de Twiggy. Los bestias demonios, cuya creación la Orden de la Alabanza había llevado incontables años de investigación, habían sido prácticamente desmantelados por Twiggy en cuestión de días.
Con semejante talento para la investigación del éter, no es de extrañar que el viejo campo del tiempo valorara tanto a Twiggy. Incluso había llegado al extremo de atar a Geno para, indirectamente, atar a Twiggy. Tras escuchar todo aquello, Geno tuvo la sensación de haber oído un cuento absurdo y extraño. Sin embargo, lo más incriminatorio era que ese cuento era cierto. Entonces, ¿tu situación actual se puede considerar un éxito? Yanagi Tsukishiro se ajustó las gafas, y un atisbo de escrutinio apareció en su mirada mientras observaba a Twiggy. Si el experimento de Twiggy hubiera tenido éxito, habría provocado un enorme revuelo en Nueva Eridu, o mejor dicho, en todo el mundo. Y esta conmoción no sería del todo buena. De hecho, las consecuencias negativas podrían superar con creces a las positivas. Un ser etéreo racional transformado a partir de un humano, ¿seguía siendo realmente humano? Hay que recordar que cuando los primeros Tyren aparecieron en la historia de la humanidad, lo que se vivió no fue en absoluto tan armonioso como parecen ser las cosas ahora. Al oír la pregunta de Yanagi Tsukishiro, Twiggy primero asintió y luego negó con la cabeza. Sí y no. Mi estado actual se parece más al caso de Grace de antes. Y aunque mi cuerpo ya ha comenzado a experimentar la eterialización, su condición no ha mejorado como resultado. Twiggy había investigado todo esto precisamente para curarse, pero ahora, aunque su cuerpo había comenzado el proceso de eterialización, su propio defecto genético aún persistía. Creo que puede deberse a que mi grado de eterialización no es suficiente. He estado intentando todo este tiempo mantener el equilibrio de este proceso de transformación bajo control, así que añadí muchos componentes al suero para suprimir la eterialización. Esta era también la razón por la que ni su propia eterialización ni la de Grace se habían completado instantáneamente como ocurre con la gente común. Pero quizás sea precisamente por eso que, aunque mi eterialización me rescató del borde de la muerte, no curó mi enfermedad. Tras usar el suero, Twiggy sufrió una fractura de cuello a manos de la bestia demonio, Tagaye. En teoría, debería haber muerto en ese mismo instante, pero la eterialización la trajo de vuelta. Aún así, aunque no me ha curado, la eterialización ha tenido algún efecto después de todo. Al menos, ahora tengo más tiempo para seguir investigando y realizando experimentos. No fue perfecto, pero al menos se puede considerar un buen comienzo. En cuanto a Geno y los demás, que habían escuchado a Twiggy terminar, todos ellos lucían ahora una expresión de total desconcierto. Bueno, la verdad es que no entendí mucho. En fin, la idea principal es que, aunque tu afección no se haya curado del todo, ya está empezando a mejorar, ¿no? La número 11, esa chica tan despistada, se había quedado completamente desconcertada por lo que dijo Twiggy, pero al menos había logrado aclarar la situación. En efecto. Oshimi Miyabi asintió, con una actitud que parecía transmitir lo entendí, pero cualquiera que conociera a nuestra cazadora del vacío sabía que una demostración como esa significaba que no había entendido absolutamente nada. En cualquier caso, este asunto prácticamente ha quedado zanjado. En cuanto a la investigación posterior sobre los rebeldes, déjenosla a nosotros. Con ello, Yanagi Tsukishiro dio por concluida la operación. El número 11 y Trigger no pusieron ninguna objeción. Para empezar, estaban de baja y, en comparación con la sección 6, que había sido archivada, tenían incluso menos autonomía. En cuanto a cómo, en un principio, solo pretendían investigar un caso de contrabando, pero acabaron descubriendo muchos más secretos, ninguno de los dos tenía intención de dejar el asunto ahí. Si en algún momento podemos serles de utilidad, solo díganmelo. El número 11 y yo siempre estamos dispuestos a ayudarlos. Estoy profundamente agradecido. Oshimi Miyabi extendió la mano y, tras estrecharla de ambos, se acercó a Geno y a su acompañante. Oh, a nosotros nos pasa lo mismo. Un apretón de manos por aquí, un apretón de manos por allá. Tras haber hecho todo esto, Oshimi Miyabi finalmente esbozó una sonrisa de satisfacción y sacó un gran melón de la cesta que había preparado con mucha antelación. ¿Quieres compartir un poco de melón? De alguna manera, les pareció que, este cazador del vacío era, un poco más fácil de tratar de lo que habían imaginado. Durante los días siguientes, todos retomaron gradualmente sus rutinas diarias. Durante este tiempo, a sugerencia de Geno, algunos conocidos se reunieron para comer, aunque fue una lástima que no pudieran contactar con Hanedoe. Y en los días siguientes, Twiggy continuó su investigación sin interrupción ni un solo instante, mientras que su laboratorio también estaba a punto de ser terminado. Por su parte, Geno estaba una vez más encerrado en su propio estudio, haciendo horas extras junto a los Overtime Bangboos hasta que el cielo se oscureció y le dio un mareo.
Entonces, en una noche perfectamente normal como cualquier otra, un tipo extraño apareció en la pantalla de su ordenador. Ada, ¿qué estás tramando? Error. Nombre de usuario no válido. Se solicita reiniciar el sistema. Repito, se solicita reiniciar el sistema. Geno estaba progresando bastante bien en su juego cuando, de repente, apareció un ojo gigante en la pantalla. Ya había visto ese diseño antes. Era el ladrón de sueldos que pertenecía a la familia de los hermanos que vendían vídeos. El color, sin embargo, era un poco extraño. No era azul, sino un rojo que conllevaba una connotación de advertencia. Su comportamiento también coincidía con su color. No paraba de escupir error tras error, y aparte de eso, no daba ninguna otra respuesta. Después de un rato, Geno finalmente no pudo soportar que esa cosa siguiera consumiendo su tiempo en la computadora, así que se preparó para contactar a Fairy y que ella se encargara de ese virus que parecía una especie de broma. Pero antes de que pudiera siquiera actuar, la pantalla del ordenador parpadeó una vez más y luego volvió a la normalidad. ¿Qué está sucediendo? Por si acaso, Geno contactó con Fairy de todos modos, solo para que ella le dijera que no había absolutamente nada malo con el ordenador. Por ello, Geno había malgastado muchísimo tiempo y le había pagado a Fairy una tarifa de servicio de 100.000 denires, todo sin obtener nada a cambio. Qué extraño. Olvídalo, no queda mucho tiempo antes del lanzamiento del nuevo juego, tengo que darme prisa. Aunque sentía mucha curiosidad por saber qué estaba pasando exactamente, Geno no tenía tiempo libre para ello en ese momento. Todavía tenía que trabajar horas extras para solucionar los errores. Y en un rincón que no había notado, una luz roja parpadeaba sin cesar, observándolo. Como un fantasma vagando por el mundo mortal. Igual por ciento hola. Patreon. Walnut-chan para más capítulos. Igual por ciento nueva historia. Zenlestone 0. Reuriting Fate in New Eridu ya disponible en Demi Kudayo. Igual 40 capítulos de acceso anticipado te esperan en Walnut-chan. Ese apoyo es lo que hace posible las traducciones. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo de bonificación universal. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.